Batalla contra los nahuales. Aproximadamente 2000. La selva lacandona se extendía oscura y densa bajo la noche sin luna. Un pelotón de 10 soldados avanzaba con precaución por la vereda apenas marcada entre la vegetación. Llevaban horas internados en aquella maraña tropical, alertas ante cada sonido extraño. Era el año 2000, y se les había asignado investigar reportes de criaturas misteriosas que aterrorizaban a un pequeño poblado indígena en el sur de Chiapas. Los lugareños hablaban susurrando de nahuales, brujos capaces de tomar forma de bestias, que merodeaban sus chozas al amparo de la oscuridad. El teniente Ramírez, al frente de la patrulla, alzó un puño indicando alto. Todos se detuvieron. Un silencio antinatural envolvía la jungla. No cantaban grillos, ni se oía el habitual croar lejano de ranas. El aire mismo parecía contener la respiración. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas. Habían encontrado huellas enormes marcadas en el lodo, como de un perro gigantesco, que aparecían y desaparecían entre la maleza. De pronto, un olor fétido inundó el aire, como a carne podrida y humo. El soldado Reyes murmuró persignándose: «Mi teniente, ¿lo huele?». Ramírez asintió en silencio, levantando su rifle. El radio crepitó con estática, y luego se apagó. La brújula giró loca en manos del sargento Ayala. Algo, o alguien parecía interferir con sus equipos, aislándolos en la profundidad de la noche selvática. Un gruñido bajo, gutural, resonó a la derecha del sendero. Los soldados dirigieron sus linternas hacia la espesura. A unos 10 metros, entre los árboles retorcidos, 2 ojos amarillos reflejaron la luz. Parecían de animal, pero su altura era demasiado elevada, a la altura de un hombre. Ramírez hizo una seña para rodear. 3 soldados abrieron flanco cautelosamente. De pronto, un alarido inhumano rasgó el silencio. Una forma oscura se abalanzó fuera de la maleza con agilidad sobrenatural. Era una criatura lupina, de pelaje grisáceo y largo hocico, pero caminaba en 2 patas. Sus garras destellaron al reflejar la escasa luz estelar. Uno de los hombres abrió fuego presa del terror. El destello del fusil iluminó por un instante el rostro del monstruo, mitad humano, mitad bestia. Los disparos tronaron en la noche, ahogados por la espesura. La criatura aulló de dolor al ser alcanzada y retrocedió tambaleante. Pero entonces otro gruñido surgió a la izquierda. «¡Son varios!», gritó Ayala, girando justo a tiempo para ver una segunda sombra bestial saltar sobre el soldado Vargas. El joven apenas pudo gritar cuando las zarpas le rasgaron el hombro, derribándolo. Caos. Fogonazos de disparos iluminaban fragmentos de la escena. Ojos feroces entre los árboles, colmillos brillantes manchados de sangre. Los hombres gritando órdenes entrecortadas. Ráfagas de rifle cortaron ramas y lianas. Uno de los seres cayó abatido con un quejido casi humano. Los soldados se reagruparon espalda contra espalda en un pequeño claro. Vargas gemía en el suelo, con el uniforme empapado de sangre oscura. 2 criaturas más rondaban entre la maleza, moviéndose a una velocidad antinatural, como lobos acechando a su presa. De pronto, uno de los nahuales emergió por encima, trepando a las ramas bajas de un árbol y saltando dentro del círculo de soldados. El cabo Hernández vació su cargador en la figura en el mismo instante en que ésta le hundió sus garras en el pecho. Hernández cayó con un gorgoteo mientras la criatura, malherida, se retorcía en el suelo transformándose ante sus ojos aterrados. De sus extremidades peludas comenzaron a surgir rasgos humanos. Su hocico se contrajo en un rostro a medio cambiar, mezcla atroz de hombre y animal. «Dios santo, sí son brujos», exclamó uno de los soldados con voz quebrada. El último nahual, al ver caído a su compañero, lanzó un aullido prolongado lleno de rabia y dolor. En ese sonido había algo casi inteligible, como un lamento con matices de voz humana. La criatura se lanzó al ataque final. El teniente Ramírez, con los ojos muy abiertos pero el pulso firme, apuntó su arma y, esperando al momento exacto, apretó el gatillo. Una sola bala trazadora surcó la distancia e impactó en pleno pecho de la bestia, a escasos pasos de él. El enorme lobo bípedo tropezó y cayó a los pies del teniente, agonizando. Por un segundo sus ojos amarillos se cruzaron con los de Ramírez, y este juraría después que una chispa de inteligencia, de humanidad destelló en ellos antes de extinguirse. El silencio regresó, pesado y absoluto. Los sobrevivientes quedaron jadeando, aturdidos. 2 soldados yacían muertos. Vargas gemía herido gravemente. A la tenue luz de las linternas, los hombres inspeccionaron con manos temblorosas los cuerpos de los nahuales. Ya no lucían del todo como bestias,
Aunque conservaban garras y colmillos, sus facciones eran casi humanas. Uno de los cadáveres llevaba colgado al cuello un amuleto de huesos y plumas. El sargento Ayala lo reconoció como un talismán celtal, similar a los que usaban los chamanes de la región. Cuando al fin la patrulla emergió de la selva cargando a su herido, y con los rostros desencajados, el amanecer despuntaba en el poblado. Los habitantes, que habían pasado la noche en vigilia temiendo lo peor, salieron de sus chozas. Ramírez simplemente agitó la cabeza en señal de que todo había acabado. Los soldados enterraron a sus compañeros caídos en tierra chiapaneca, y quemaron los restos de las criaturas junto a un claro, cumpliendo con las antiguas advertencias de los ancianos. Si matas a un nahual, destruye su cuerpo para que el brujo no pueda regresar. Ninguno de los militares olvidaría jamás aquella batalla. Días después, los ancianos de la aldea reconocieron el amuleto hallado. Pertenecía, aseguraron, a un curandero que había desaparecido meses atrás tras ser acusado de brujería. Aquella revelación heló la sangre de los soldados sobrevivientes. Comprendieron que los nahuales que enfrentaron no eran simples leyendas, sino personas reales consumidas por la maldad y el oscurantismo, capaces de transformar su carne en la de un animal feroz. El informe oficial del ejército jamás mencionó la palabra nahual. En su lugar, atribuyó las bajas a animales salvajes encontrados en la operación. Pero en las cantinas y cuarteles, de boca en boca, la historia verdadera circuló entre susurros. El teniente Ramírez, con una cicatriz nueva surcando su mejilla de aquella noche, suele terminar sus relatos mirando fijamente a quien lo escuche y advirtiendo: hay cosas en la selva que desafían todo lo que nos han enseñado. Yo las vi, mis hombres las enfrentaron, y si alguna vez escuchas a los viejos hablar de nahuales, créeles, pues yo combatí contra ellos y viví para contarlo. Basado en testimonios de soldados que afirmaron haber luchado contra nahuales en la selva de Chiapas. Bruja de Acahual, aproximadamente, 1994. Me llamo Carlos Gutiérrez, y fui soldado del ejército mexicano destacado en Tabasco, a mediados de los años 90. Durante ese tiempo, viví un suceso que aún me quita el sueño. Una pesadilla despierta, que marcó mi vida para siempre. Teníamos nuestro campamento en un poblado cercano a Acahual, una pequeña comunidad rodeada de pantanos y selva baja. Los lugareños eran gente amable pero reservada. Pronto notamos que evitaban salir de noche, y que siempre dejaban fuera de sus casas amuletos de ajo y crucifijos. Al principio lo atribuimos a supersticiones locales, hasta que comenzamos a escuchar los rumores. Hablaban de la tía Nati, una bruja anciana que rondaba la región buscando almas. Una calurosa noche de agosto de 1994, nos encontrábamos de guardia mi compañero el cabo Fernández y yo, en la entrada del caserío. La humedad era sofocante, y una neblina espesa se arrastraba desde la ciénaga cercana. Cerca de la medianoche, escuchamos un llanto lejano que provenía de la dirección de la selva. Parecía el lloro de un niño pequeño, débil y entrecortado. Nos alertamos de inmediato. Un niño perdido a esas horas en el monte era peligroso por los caimanes y jaguares que merodeaban. Tomamos nuestras linternas y rifles y, sin alejarnos mucho, avancé unos pasos llamando: ¿hay alguien allí? ¿Necesitan ayuda? El llanto cesó de golpe, dejando el aire más silencioso aún. De pronto, una risa cascada, femenina pero antinatural, resonó a espaldas nuestras, a pocos metros. Nos giramos sobresaltados. Juro que vi una silueta escuálida detrás de un tronco, iluminada apenas por la tenue luz de la luna que se filtraba. Era la figura encorvada de una anciana, con el cabello enmarañado cayéndole sobre el rostro. Sus ojos brillaron rojos cuando le apuntamos con la linterna. ¿Quién anda ahí?, gritó Fernández con voz temblorosa. La figura respondió con otra risita burlona que me heló la sangre. Podía distinguir su rostro arrugado y malicioso espiándonos. Vestía harapos oscuros y sostenía algo entre sus garras, porque no eran manos normales, sino garras huesudas. De pronto alzó lo que tenía. Pareció un muñeco de trapo con cabellos humanos. Sentí un mareo repentino, como si el aire se volviera denso. La anciana comenzó a murmurar palabras ininteligibles. Fernández disparó una ráfaga de advertencia al aire, ordenándole detenerse. Pero en lugar de asustarse, aquella mujer emitió un alarido desgarrador. En un movimiento imposible de rápido, desapareció tras el tronco. Corrimos hacia allí, barriendo con la linterna. Nada. Solo la niebla moviéndose entre los árboles. Un olor a azufre invadió el ambiente. Regresamos al puesto aún estremecidos. Alertamos a nuestro superior, el subteniente Moreno.
Al oír nuestra descripción, se le notó la preocupación en el ceño fruncido. Al parecer él ya había oído de esa tía Nati. Organizó una patrulla de 4 hombres para revisar los alrededores del pueblo. Yo iba a la cabeza con Moreno, mientras Fernández y otro soldado nos seguían. Caminábamos despacio, con los rifles listos. De pronto vimos a corta distancia una choza vieja que nunca antes habíamos notado, oculta entre la maleza y los árboles de ceiba. De su interior emanaba una tenue luz temblorosa, como de velas. Nos acercamos en formación. Por entre las rendijas de las tablas viejas de la choza, vi el interior iluminado por docenas de veladoras. El aire estaba cargado de un hedor dulzón y rancio. A través de una abertura pude ver una escena que me hizo retroceder instintivamente. Sobre el piso de tierra había varios dibujos extraños trazados con sal y sangre, y en el centro, un niño pequeño yacía dormido o inconsciente, rodeado de velas negras. Junto a él estaba agachada la misma anciana, murmurando y pasando una mano huesuda por encima del cuerpo del niño, como succionando algo invisible. El subteniente dio la orden, y echamos abajo la puerta de un puntapié, irrumpiendo con armas en mano. «¡Alto ahí! ¡Suéltelo!», bramó Moreno. La anciana levantó el rostro. Pude verla plenamente. Era increíblemente vieja, con la piel pegada a los huesos y llena de manchas. Sus ojos eran 2 pozos negros de maldad. Cuando sonrió, vimos que le faltaban dientes, excepto por unos colmillos amarillentos. No era una indefensa abuela, era algo más. Contra toda lógica, la anciana tomó al niño en brazos con fuerza antinatural, y de un salto se encaramó a una viga del techo, a 3 metros de altura, con la agilidad de un gato. Maldecía entre dientes, sus ojos llameaban en la penumbra. Nos movíamos con dificultad dentro de la estrecha choza, apuntándole con las armas pero temiendo disparar y herir al pequeño. En ese instante, el niño despertó, y comenzó a llorar desesperado al verse en aquellas garras. «Cálmese, señora. No le haremos daño». «Pero baje al niño», pidió Moreno tratando de razonar. La bruja soltó una carcajada que retumbó en las paredes. «Él es mío. Su alma me pertenece», gritó con voz dual, como si hablasen 2 personas a la vez. Acto seguido, antes de que pudiéramos reaccionar, saltó fuera por un hueco del techo de paja llevándose al niño consigo. Salimos corriendo de la cabaña para perseguirla. Afuera, la niebla se había vuelto tan densa que apenas veíamos a un par de metros. Escuchábamos el llanto del niño y la risa de la bruja reverberando entre los árboles, sin poder ubicar la dirección exacta. «Por acá», grité al vislumbrar una sombra moviéndose a nuestra izquierda. Corrimos tropezando entre raíces y lodo. De pronto, la silueta oscura de la bruja cruzó el sendero delante de nosotros con un salto. Moreno logró alumbrarla. Vimos su figura encorvada trepar ágilmente a un árbol cercano, como si fuera un mono, con el niño aún en un brazo. Teníamos el corazón en un puño. No sabíamos cómo detenerla sin poner al pequeño en riesgo. Entonces recordé algo que una anciana del pueblo nos había dicho. La bruja no soporta la oración ni el nombre de Dios. Con la voz temblando, empecé a recitar en voz alta el Padre Nuestro. Fernández me imitó, gritando la oración con fervor. La bruja emitió un chillido espantoso. Vimos cómo perdía el equilibrio en la rama donde se posaba y caía al suelo pantanoso junto con el niño. En un instante, Moreno y yo nos lanzamos hacia ella. Logré arrebatarle al pequeño de sus brazos huesudos, mientras la bruja se revolcaba en el fango, cubriéndose los oídos y profiriendo insultos en una lengua extraña. El niño estaba vivo y apenas lastimado. Corrí con él hacia atrás donde Fernández nos cubría, mientras Moreno y el otro soldado apuntaban a la bruja que luchaba por incorporarse. A pesar de su apariencia frágil, sus ojos ardían con odio puro. «Lárguense de aquí, estúpidos. Él me pertenece», croó con voz antinatural. En ese momento, una luz brilló intensamente dentro de la choza. Tal vez alguna vela alcanzó alguna sustancia y la vieja cabaña empezó a arder. Las llamas iluminaron la escena en tonos rojizos. La bruja lanzó una mirada furiosa al fuego, y por un breve instante, sus pupilas se reflejaron con temor. Aprovechando su distracción, Moreno gritó: «¡Fuego!». 2 disparos resonaron. Vimos a la bruja estremecerse al recibir los impactos en el pecho. Pero para nuestro asombro, lejos de caer muerta, la anciana soltó una carcajada estridente. De sus heridas no manaba sangre, solo un líquido oscuro y espeso. «Torpes mortales», murmuró con desprecio. Empezó a retroceder adentrándose más en la maleza. Disparamos de nuevo varias veces hasta agotar cargadores. La figura de la tía Nati se perdió entre la bruma y las sombras de la selva. Cuando al fin cesaron los ecos de los tiros,
Solo quedábamos nosotros jadeando, con el niño llorando en mis brazos. Ni rastro de un cuerpo. Nos internamos unos metros más, pero la bruja parecía haberse desvanecido como un espectro. Al menos habíamos recuperado al pequeño a salvo. Al día siguiente, interrogamos a los pobladores. Varias madres reconocieron al niño, quien había desaparecido de su casa esa misma tarde. Los ancianos nos contaron a regañadientes la historia. La tía Nati fue una curandera de la comunidad, pero ambicionó la vida eterna e hizo un pacto oscuro. Se alimenta del espíritu de los niños para prolongar su existencia decrépita, nos dijo el más viejo. Comprendimos entonces la magnitud de lo que habíamos enfrentado. Aquella bruja no era humana ya, sino algo sostenido por fuerzas malignas. Permanecimos en Acahual algunas semanas más, haciendo rondas nocturnas. No volvimos a ver a la bruja, pero a veces en la distancia creíamos escuchar risas en el viento, o divisar un par de ojos rojos entre la maleza al caer la noche. Cuando finalmente nos reubicaron en otro destino, todos agradecimos irnos de aquel lugar maldito. Pero aún hoy, décadas más tarde, me despierto a medianoche sudando frío, convencido de oír el llanto de un niño, y esa risa quebrada resonando en la oscuridad. Sé bien lo que vi. En las tierras de Acahual, Tabasco, habita la tía Nati, una bruja que hizo un pacto oscuro para robar las almas de los niños y prolongar su vida, y mientras esa risa siga flotando en el viento, ninguno de nosotros estará realmente a salvo de la horrible bruja roba almas de Tabasco. Duendes prisioneros, aproximadamente. 1985. ¿Crees en duendes? Yo tampoco creía, hasta que me atraparon a mí. Así comienza siempre mi relato cuando alguien me pregunta por la experiencia más aterradora que viví en el ejército. Era 1985, y yo era un joven cabo de apenas 20 años, asignado a una brigada de reconocimiento en la selva de Quintana Roo. Nuestro pelotón realizaba patrullajes rutinarios cerca de la frontera con Belice, en una región de densa vegetación tropical y ruinas mayas olvidadas. Una tarde, nos internamos en la selva persiguiendo indicios de cazadores furtivos. La humedad y el zumbido de los insectos nos rodeaban. Yo avanzaba en el extremo derecho de la formación, abriéndome paso con un machete entre lianas y arbustos. De pronto, tropecé con una raíz oculta y caí cuesta abajo por una pequeña pendiente. Rodé varios metros, golpeándome contra la tierra blanda. Cuando al fin me detuve, todo me daba vueltas. Me incorporé aturdido. Grité a mis compañeros, pero mi voz pareció ahogada por la espesura. Escuchaba vagamente las voces del sargento llamándome desde arriba de la loma, así que respondí: «Aquí abajo, estoy bien». Traté de subir de vuelta, pero el terreno era resbaloso, y cada intento me hacía caer de nuevo. Decidí rodear buscando un camino menos empinado. Caminé unos minutos entre árboles altísimos cuyos follajes oscurecían el suelo. Recuerdo que encontré un sendero angosto, casi oculto por la maleza, y supuse que podría llevarme de regreso. Empecé a seguirlo, marcando con mi cuchillo la corteza de algunos árboles para no perderme. A medida que avanzaba, noté algo extraño. El bosque estaba en completo silencio. No se oían pájaros ni insectos, solo mis propios pasos sobre las hojas secas. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor sofocante. De pronto, vi algo moverse velozmente cruzando el camino unos metros más adelante. Una pequeña silueta, de no más de medio metro de alto, que se escabulló entre unos arbustos. Pensé que quizás era un mono zaraguato, pero me extrañó porque no escuché ningún sonido típico de ellos. Apuré el paso, curioso y nervioso a la vez. Al llegar al punto donde vislumbré la figura, encontré una pequeña abertura en el sotobosque, como la entrada a una cueva o túnel natural, oculta tras unas raíces enormes. Del agujero provenía un susurro agudo, como risitas ahogadas de niños. Me agaché para echar un vistazo con la linterna. El haz de luz reveló un estrecho pasadizo descendente entre rocas cubiertas de musgo. Dudé un momento, pero contra mi mejor juicio, decidí arrastrarme hacia adentro, quizás pensando inconscientemente que el cazador furtivo podía haberse escondido allí. Apenas me introduje, sentí un golpe repentino en la cabeza. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté con un hilo de agua fría goteando sobre mi frente desde las estalactitas. Traté de moverme, y descubrí horrorizado que no podía. Mis brazos y piernas estaban atados con lianas y bejucos firmemente sujetos a raíces en las paredes de la caverna. Había perdido mi rifle en la caída. Solo me quedaba la pistola en el cinto, pero estaba tan apretado por las ligaduras que no podía alcanzarla.
La linterna yacía en el suelo, aún encendida, proyectando sombras temblorosas. Fue entonces cuando los vi. En la penumbra, al borde del círculo de luz, se movían pequeñas figuras humanoides. Eran 3, no, 4 de ellas. Medirían unos 60 centímetros, piel oscura como madera vieja, cabellos enmarañados de color musgo. Sus ojos brillaban reflejando la luz, curiosos y maliciosos. Llevaban vestimentas raídas hechas de hojas secas y retazos de tela podrida. Al darse cuenta de que había despertado, comenzaron a rodearme cautelosamente, emitiendo una serie de risillas y cuchicheos en un idioma desconocido. Mi corazón latía desbocado. Intenté forcejear, pero las ataduras solo se hundieron más en mi carne. Uno de los seres se acercó mucho a mi cara, examinándome con la cabeza ladeada. Pude ver sus facciones de duende, nariz puntiaguda, orejas largas y afiladas, y una sonrisa llena de pequeños dientes amarillentos. Llevaba colgado al cuello lo que parecía ser la placa militar de identificación. De un soldado. La reconocí por el brillo metálico y unos números grabados. ¿De dónde la había sacado? Comencé a rezar en voz baja, absolutamente aterrado. Las criaturas reaccionaron con chillidos irritados al escuchar el nombre de Dios en mis plegarias. Uno me tiró del cabello bruscamente mientras otro me arrojaba puñados de tierra a la boca para callarme. Escupí y tosí, ahogando la oración. Al ver que guardaba silencio, los duendes se tranquilizaron y volvieron a su parloteo. Parecían deliberar qué hacer conmigo. El tiempo se volvió difuso. Quizá fueron horas o días. En aquel entorno subterráneo, perdí la noción de la luz del sol. Los duendes me daban de beber agua sucia de un cuenco de piedra, y, ocasionalmente, masticaban alguna raíz o insecto mientras me observaban. Sus ojos negros no dejaban de vigilarme. A ratos, uno se acercaba, y me olfateaba como haría un animal curioso. Yo temblaba. No sabía si planeaban matarme, comerme, o simplemente mantenerme cautivo para siempre en ese agujero infernal. En una de esas ocasiones, noté que uno de ellos, el que llevaba mi placa militar, ajenacojeaba un poco al andar. Parecía ser el líder o el mayor. Se acercó lo suficiente, y pude ver que su pierna tenía una vieja herida infectada. Supongo que el instinto de sobrevivencia y mi entrenamiento pudieron más que el pánico. ¿Estás herido? Déjame ayudarte, le dije con voz ronca. No sé si entendió mis palabras, pero percibió mi tono más suave. Le señalé con la barbilla su pierna lastimada. El duende me observó con recelo. Con mucho cuidado, moví mis dedos indicando vendaje. Quizá fue un destello de compasión o simple curiosidad, pero el líder chilló algo a los demás, y estos aflojaron las lianas que aprisionaban mi brazo derecho. Me pasaron mi cantimplora, que estaba tirada en el suelo, y entendí que me permitían ayudar. Con manos temblorosas pero libres, lavé la herida del duende con agua. Él siseó de dolor pero no se apartó. Los otros se acercaron, extrañamente quietos, mirándonos. Saqué de mi bolsillo una pequeña navaja y corté un pedazo de mi camisa para improvisar una venda. Mientras me enfocaba en curarlo, noté que mi pistola aún estaba en mi cinto. Uno de los duendes lo observaba con fascinación, tal vez sin saber qué era. Tras atar la tela alrededor de la pierna del ser, el líder duende emitió un sonido que, por su tono, parecía de agradecimiento. En ese instante, supe que era mi oportunidad. Con un movimiento rápido, desenfundé la pistola y disparé un tiro al aire dentro de la cueva. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Los duendes lanzaron alaridos de terror y se dispersaron como ratas asustadas, corriendo hacia la oscuridad. Aprovechando la confusión, liberé apresuradamente las ataduras de mis piernas con la navaja, y cojeando, salí de esa cavidad maldita sin mirar atrás. Tropecé hacia la jungla exterior, donde la luz del amanecer me cegó momentáneamente. Había pasado toda la noche prisionero de aquellas criaturas. Mis compañeros me encontraron poco después, tras oír el disparo y mis gritos. Al verme cubierto de lodo, con las ropas hechas jirones y balbuceando sobre duendes, pensaron que había perdido la razón. Al regresar a la base, un superior me sugirió guardar silencio sobre esas fantasías para evitar un informe psiquiátrico. Sin embargo, cuando limpiaba mi equipo, recuperé un objeto que probaba la realidad de mi experiencia. Entre mis cosas estaba aquella placa militar que vi en el cuello del duende. Grabado en ella, estaba el apellido de un soldado que había desaparecido en esa selva un año antes, a quien nunca encontraron. Se la entregué al capitán sin dar explicaciones. Vi en sus ojos que comprendió, pero no dijo nada.
Hasta el día de hoy, hay noches en que al cerrar los ojos, vuelvo a oír esas risitas crueles en la oscuridad. Sé que existen cosas antiguas y traviesas en la selva, pequeños seres que pueden llegar a tener prisionero a un militar, tal como me sucedió a mí. Muchos se burlarán, pero yo conocí a los duendes de la jungla en persona, y les ruego a Dios no volver a cruzarme con ellos jamás. Hombre de los ojos huecos. Selva de Campeche, 1998. Cuando recibí mi primera asignación en la 33ª Zona Militar de Campeche, imaginé que mi mayor enemigo sería el calor, los insectos o algún narcotraficante perdido entre la maleza. Jamás pensé que terminaría huyendo, aterrado, de algo que ni el mismo ejército podría explicar. Era el verano de 1998, cuando mi pelotón recibió órdenes de patrullar una zona limítrofe entre México y Belice, un territorio de vegetación densa y pantanos ocultos. El informe mencionaba reportes de movimientos irregulares cerca de un viejo sitio arqueológico olvidado por el tiempo. Nos dividimos en escuadras para recorrer el terreno. Yo iba en la tercera escuadra, junto a otros 5 hombres. Aquel día, el sol parecía inmóvil sobre nuestras cabezas, y el calor nos aplastaba. Las cigarras zumbaban como si quisieran perforarnos los oídos. La selva era un laberinto de raíces, ramas y sombras. Después de varias horas, nuestro GPS comenzó a fallar. La señal iba y venía como si la espesura misma se tragara las ondas. El capitán ordenó avanzar siguiendo las brújulas y los machetes. No sé en qué momento nos desviamos de la ruta principal. Lo siguiente que recuerdo es un claro repentino en medio de la selva. Allí, en medio de la maleza, se alzaban las ruinas de un templo maya semienterrado, cubierto de musgo y enredaderas. No estaba en ningún mapa, y nadie en el pelotón parecía haberlo visto antes. En el centro del claro, una gran estela de piedra grabada mostraba figuras humanas con rostros borrados. Aquella imagen me provocó un escalofrío inmediato. Mientras explorábamos, el soldado Gómez encontró una grieta en la base del templo. De ella emanaba un aire frío, imposible bajo ese calor infernal. Algunos quisieron seguir, otros sugirieron dar la vuelta. Finalmente, nuestro suboficial ordenó investigar. Entramos uno a uno, iluminando el camino con linternas de mano. El interior era un túnel angosto de piedra, con escalones irregulares que descendían en espiral. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y grabados apenas visibles. El ambiente olía a humedad rancia, a muerte antigua. Descendimos unos 20 metros, hasta llegar a una cámara circular. En el centro, había una losa de piedra negra, rodeada de marcas rituales. Al acercarnos, nuestras linternas parpadearon. Uno de los radios se encendió solo, emitiendo un murmullo incomprensible. De pronto, sentimos que no estábamos solos. Alrededor de la cámara, pegadas a las paredes, comenzaron a materializarse figuras. No eran hombres, eran sombras humanas, pero sin ojos. Donde deberían estar sus pupilas, había solo huecos oscuros, abismos sin fin. Nos rodeaban, inmóviles, observándonos. «No disparen. Retrocedan lentamente», ordenó el suboficial, en un susurro ronco. Pero fue demasiado tarde. Uno de los soldados, el más joven, entró en pánico y disparó contra la sombra más cercana. El proyectil pasó de largo, impactando la pared. En respuesta, las figuras comenzaron a moverse, deslizándose sobre el suelo como humo sólido. El terror nos invadió. Retrocedimos a ciegas por el túnel, tropezando unos con otros. Las linternas fallaban intermitentemente. El murmullo en el radio se transformó en un chillido agudo, inhumano. Al salir de la grieta, el aire fresco nos golpeó el rostro, pero no detuvo a las sombras. Seguían tras nosotros, sus huecos en lugar de ojos brillando con un resplandor enfermizo. Corrimos entre la selva, disparando a ciegas, sabiendo que las balas no harían nada. El cabo Reyes cayó de rodillas, gritando que veía a su madre muerta llamándolo desde los árboles. 2 hombres más simplemente se desplomaron, los ojos en blanco. Solo 4 logramos regresar al campamento. No podíamos explicar qué había pasado. El capitán nos miró como si estuviéramos locos, pero al ver el estado en que llegamos, heridos, cubiertos de lodo, llorando de miedo, ordenó levantar el campamento de inmediato. Esa noche, mientras nos alejábamos en los transportes, miré por la ventana del vehículo y juré ver entre los árboles a un hombre de pie, observándonos. Un hombre sin ojos. Semanas después, el ejército prohibió toda patrulla en esa área. Oficialmente, fue debido a riesgos ambientales. Pero quienes estuvimos allí, sabemos la verdad. Hay algo enterrado bajo las ruinas,
que jamás debió ser despertado. Caravana de los Muertos. Selva Lacandona, Chiapas, 2003. En 2003, formaba parte de una brigada especial enviada a la Selva Lacandona para detener a un grupo armado que había sido avistado cruzando la frontera desde Guatemala. La misión era simple: interceptar, detener y regresar. Pero lo que encontramos fue algo mucho más antiguo y aterrador que cualquier enemigo humano. Después de 3 días de marcha a través de la jungla, nuestros guías indígenas nos advirtieron de un sitio que debíamos evitar. El Camino de los Muertos, lo llamaban. No entendimos a qué se referían, pensando que eran supersticiones locales, pero nuestra orden era interceptar a los sospechosos a toda costa, así que seguimos avanzando. La noche cayó como una cortina de plomo. Armamos campamento cerca de un sendero de tierra ancha, más parecida a una calzada antigua que a un camino natural. La luna apenas iluminaba las copas de los árboles. Hacia la medianoche, mientras hacíamos guardia, escuchamos un sonido en la distancia. Tambores, flautas de hueso y un canto fúnebre en un idioma que no reconocimos. Del sendero emergió una caravana. Hombres, mujeres y niños, vestidos con ropajes antiguos, rostros cubiertos de pintura blanca y roja. Marchaban en silencio, cargando antorchas humeantes y estandartes de tela desgarrada. Sus pies no tocaban realmente el suelo, flotaban unos centímetros sobre el camino. Nos escondimos entre los arbustos, observando con incredulidad. Aquella procesión parecía de otra época, de otro mundo. Pasaron frente a nosotros sin mirarnos, como si no existiéramos. Algunos sollozaban en silencio, otros entonaban himnos sombríos. Al final del desfile, venía un anciano de rostro cadavérico portando un bastón tallado en forma de serpiente. Cuando pasó junto a mí, sentí un frío glacial que me atravesó el pecho. Después de varios minutos, la caravana se perdió entre la niebla. Nadie dijo una palabra. Nos limitamos a empacar nuestras cosas y marcharnos de allí a toda prisa. Al llegar al poblado más cercano, contamos nuestra experiencia. Un anciano lacandón nos explicó que lo que vimos era la caravana de los muertos, almas de un antiguo sacrificio masivo, condenadas a repetir su último viaje por la eternidad. Desde entonces, cada vez que escucho tambores en la selva, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal, porque sé que no son tambores humanos, son los ecos de un ritual olvidado, clamando por almas vivas que se atrevan a cruzar su camino. Silbido. Entre las ceibas. Selva de Chiapas, 1996. Me llamo Enrique, y en 1996 era cabo primero del ejército mexicano, asignado a operaciones de reconocimiento en Chiapas. Recuerdo cada detalle de lo que vivimos aquella misión, porque después de esa noche, supe que en la selva no solo hay animales peligrosos, también hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que caminan entre los árboles y cazan hombres. Todo comenzó cuando recibimos reportes de campamentos ilegales en una zona profunda de la selva lacandona, cerca del río Usumacinta. Nos ordenaron realizar una patrulla nocturna de 3 días para verificar información de posibles grupos armados. Íbamos 14 soldados, todos curtidos, con experiencia en junglas pesadas. El primer día de marcha fue infernal. Calor sofocante, zancudos como navajas, y un lodo espeso que tragaba las botas. Pero fue la noche la que encendió las alarmas en nuestros instintos. Montamos campamento en una pequeña elevación, rodeados de ceibas gigantescas. Algunos decían que esos árboles eran sagrados, puentes entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Yo nunca fui muy creyente, pero esa noche entendí que hay advertencias que es mejor respetar. Todo transcurrió tranquilo hasta poco después de medianoche. El soldado Lucio, que hacía guardia, nos despertó a los gritos. «Algo está silbando allá afuera. Algo está rondando el campamento». Balbuceaba, pálido como un muerto. Nos levantamos de inmediato, desenfundando armas. El silbido era inconfundible, agudo, rítmico, como si alguien o algo caminara alrededor nuestro, emitiendo un sonido melódico y perverso. Intentamos localizar el origen con linternas, pero la selva era demasiado espesa. Solo veíamos sombras moviéndose entre las raíces. El teniente Sánchez ordenó formar un perímetro defensivo. Yo estaba cubriendo el flanco sur, cuando vi por primera vez la silueta. Alta, desgarbada, con extremidades desproporcionadas, moviéndose con una agilidad imposible entre los troncos. Lo que me heló la sangre fue que no caminaba, deslizaba los pies sin levantar polvo ni ramas. «Contacto visual», avisé por radio.
Pero cuando apunté el fusil, la figura ya había desaparecido entre los árboles. El silbido seguía, siempre cerca, siempre moviéndose. Esa noche no pegamos un ojo. A la mañana siguiente, reanudamos la marcha con todos los sentidos alertas. El calor era asfixiante, y la vegetación parecía cerrarse a nuestro alrededor. Encontramos restos de lo que parecía un campamento indígena abandonado. Hamacas podridas, fogatas apagadas, y en el suelo, símbolos tallados en piedras, como espirales y figuras humanas deformes. Nuestro guía local, un anciano lacandón llamado Jerónimo, nos advirtió con voz temblorosa: «Ese lugar está maldito. Hay un alma en pena que vaga en las ceibas. Si silba, no lo sigan. Si no, no volverán». El teniente, intentando mantener el control de la tropa, ordenó seguir. Pero en sus ojos vi el miedo. La segunda noche, acampamos cerca de una quebrada. Juraría que no habían pasado ni 2 horas cuando el silbido volvió, más fuerte que antes. Esta vez venía de todas direcciones, como si varias criaturas nos rodearan. Lucio, el mismo que había dado el primer aviso, fue el primero en perder el control. Corrió hacia la espesura, gritando que veía a su madre llamándolo. 3 soldados y yo fuimos tras él, pero fue inútil. Cada vez que creíamos verlo entre los árboles, desaparecía. Solo quedaban huellas en el barro, huellas humanas y otras más. Extrañas, largas, como zarpas. Casi al amanecer encontramos su gorra militar colgando de una rama. No había rastro de su cuerpo. Regresamos al campamento con el alma hecha trizas. Nadie dijo una palabra. Al tercer día, el terror ya nos carcomía los nervios. Los radios dejaron de funcionar. La brújula giraba loca. Los machetes se oxidaban como si llevaran años abandonados. Las ceibas parecían moverse. No había viento, pero sus ramas crujían. Sus raíces se alargaban como serpientes. El silbido se había vuelto una constante en nuestras cabezas, como si se hubiera metido dentro de nosotros. Esa tarde, al cruzar un viejo claro, hallamos algo que nos partió el alma. Un círculo de piedras negras rodeando los restos de un uniforme militar igual al nuestro. Dentro del uniforme había cenizas y algo más. Una cadena de identificación grabada con el nombre de Lucio. El teniente, pálido, ordenó retroceder hacia el río, pero ya era tarde. Uno por uno, los soldados comenzaron a escuchar sus propios nombres susurrados entre los árboles. «Enrique, Enrique, ven conmigo». Oí mi nombre con la voz de mi difunta hermana, fallecida años antes. Casi caigo en la trampa de seguir aquella voz dulce, casi maternal. Pero apreté los dientes y me aferré al crucifijo de mi abuela. Al llegar al borde del río, justo cuando pensábamos que escaparíamos, el horror se manifestó. Del agua emergió la figura, un ser delgado, huesudo, piel grisácea, con la boca deformada en una sonrisa antinatural. En lugar de ojos, tenía cavidades profundas de donde brotaban hilos de vapor. Silbaba, un tono grave que resonaba en nuestros huesos. 2 soldados cayeron de rodillas, presas de la parálisis. Otro abrió fuego enloquecido, vaciando su cargador, pero las balas atravesaban el cuerpo del ente sin efecto. El teniente Sánchez gritó: «No lo miren, no escuchen el silbido, corred hacia el agua». Saltamos al río casi a ciegas. El agua helada nos arrastró corriente abajo, golpeándonos contra rocas y troncos, pero preferíamos eso a quedarnos a merced de aquella cosa. Finalmente, después de horas de ser arrastrados, alcanzamos la orilla. Solo 6 de nosotros sobrevivimos, exhaustos, temblando, y sabiendo que nunca volveríamos a ser los mismos. El informe oficial registró la misión como fallida, debido a condiciones extremas y deserción. Lucio y los demás fueron declarados desaparecidos en servicio. Pero nosotros sabemos la verdad. Hay algo en la selva, algo antiguo, algo que caza hombres con promesas dulces y silbidos mortales. Cada vez que escucho un silbido lejano, incluso en ciudad, mi piel se eriza. Porque sé que nunca escapé del todo de esa maldita selva. Y que algún día, ese silbido volverá a llamarme. Tambor de los condenados. Selva de Veracruz, 1992. Mi nombre es Eduardo, y en 1992 era sargento segundo adscrito a un destacamento especial en Veracruz, donde se nos asignaban misiones de alto riesgo en zonas selváticas. Recuerdo esta historia mejor que cualquier otra, porque cuando escuchas un tambor en la selva a medianoche, entiendes que no todo lo que camina bajo los árboles está vivo.
La operación comenzó con un reporte inusual. Campesinos de un poblado llamado La Esperanza, ubicado en el borde de la selva veracruzana, denunciaban que cada luna nueva se escuchaban tambores ancestrales en la jungla. Decían que después de cada noche de tambores, 1 o 2 animales, a veces incluso personas, desaparecían sin rastro. Los civiles clamaban por ayuda, aterrorizados. La mayoría de mis compañeros pensaba que se trataba de narcotraficantes o rituales clandestinos. Yo también lo creía. Al principio. Éramos 12 soldados bien armados, con órdenes de patrullar 3 noches consecutivas en el perímetro y averiguar el origen de aquellos sonidos. Llegamos al anochecer al pequeño pueblo. Unas pocas casas de madera, calles de tierra y miradas llenas de miedo. Nadie nos recibió con entusiasmo. Era como si ya supieran que no podríamos detener lo que venía. La primera noche fue tranquila, el calor era opresivo y los mosquitos no daban tregua. Acampamos en un claro cercano al borde de la selva, montando un perímetro defensivo. Pasada la medianoche, cuando la luna estaba oculta tras gruesas nubes, sucedió el primer tamborazo. Un golpe sordo, profundo, como el latido de un corazón gigante enterrado en la tierra. Todos nos pusimos en alerta, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad. El tambor resonó de nuevo, esta vez más cerca. Luego, otra vez, aún más cerca. Los tambores no parecían de este mundo, no era un ritmo festivo ni de guerra. Era un lamento. Cada golpe vibraba en nuestros estómagos, como si quisiera desbaratar nuestros órganos. El cabo Mendoza, un joven bravucón que siempre bromeaba, palideció y murmuró: mi abuelo decía que cuando los muertos tocan tambores, es porque vienen a buscar compañía. Nos reímos nerviosamente. No había tiempo para supersticiones. Avanzamos en formación hacia el origen del sonido, adentrándonos en la espesura. La maleza parecía más densa, más hostil, como si la selva misma intentara detenernos. Las brújulas comenzaron a fallar. Las radios emitían estática. Seguíamos el ritmo de los tambores, ahora acompañados de una vibración sutil en el suelo, como si algo gigantesco marchara bajo nosotros. Después de casi media hora, llegamos a un claro. Allí, en el centro, había un círculo perfecto de tierra quemada, como si algún fuego sobrenatural hubiera consumido la vida. En el centro del círculo, un tambor antiguo, grande, hecho de madera negra, cubierto de símbolos prehispánicos. Y tras el tambor, un hombre, o algo que había sido un hombre. Su piel era grisácea, estirada sobre los huesos, llevaba ropajes de guerrero indígena, pero su rostro era una máscara de horror, la carne podrida, los ojos hundidos y sin vida. Con manos descarnadas golpeaba el tambor rítmicamente, ignorando nuestra presencia. «¡Alto ahí! ¡Manos arriba!», gritó el teniente Cárdenas. El ser no respondió. Golpeó el tambor de nuevo. Fue entonces cuando el viento cambió. Un hedor insoportable de muerte y podredumbre nos envolvió. De entre la selva, comenzaron a emerger figuras, docenas de ellas. Eran hombres y mujeres, pero sus cuerpos estaban secos, marchitos, como cadáveres que llevaban siglos bajo tierra. Caminaban rígidos, con movimientos espasmódicos, pero sus rostros mantenían expresiones de dolor eterno. Algunos llevaban todavía atados fragmentos de cadenas, como si hubieran sido prisioneros. Disparar fue inútil. Las balas atravesaban sus cuerpos sin detenerlos. El tambor resonaba más fuerte. Cada golpe parecía arrancarnos la voluntad. Algunos de mis compañeros caían de rodillas, llorando, murmurando nombres de familiares muertos. Otros simplemente soltaban sus armas y se quedaban allí, esperando su destino. Yo sentí que algo me llamaba, que debía rendirme, abandonar toda esperanza. Vi a mi madre, fallecida años antes, extendiéndome los brazos en medio de los cadáveres andantes. Pero entonces recordé una oración que mi abuela me enseñó de niño, una oración contra el mal. La recité en voz baja, con toda la fuerza que pude reunir. Y cuando abrí los ojos, vi algo que nunca olvidaré. El ser que tocaba el tambor se detuvo, y por un instante, pareció mirarme. No con furia, sino con tristeza infinita. El círculo de tierra negra comenzó a temblar. Un viento huracanado se desató, apagando las linternas, azotándonos con ramas y polvo. Uno de los soldados, Sánchez, se lanzó hacia el tambor con su machete, gritando como un poseso. Logró golpear el instrumento con toda su fuerza. El tambor estalló en una nube de cenizas negras, y entonces, las figuras comenzaron a deshacerse como arena al viento. Cuando recobramos la compostura, solo quedábamos 6 hombres en pie. El resto, simplemente había desaparecido.
No quedaban huellas, ni sangre, ni armas abandonadas. Solo nosotros, la selva, y un vacío helado en el alma. Regresamos al pueblo como fantasmas. Los ancianos nos recibieron con lágrimas en los ojos, murmurando oraciones en náhuatl. Uno de ellos nos dijo: liberaron las almas condenadas, pagaron el precio. Nunca se registró oficialmente lo sucedido. En los papeles, los desaparecidos fueron bajas en misión, debido a condiciones extremas. Pero nosotros, los que sobrevivimos, sabemos que esa noche enfrentamos algo más antiguo que la historia misma, una ceremonia maldita sellada en los latidos de un tambor infernal. Hasta el día de hoy, si alguna vez escucho un tambor en la distancia, no importa dónde esté, dejo todo y me marcho. Porque sé que los muertos aún buscan llenar su procesión, y sé que una vez los miras a los ojos, ya nunca eres el mismo. Bestia del río Chocolja. Selva de Chiapas, 1995. Mi nombre es Rodrigo, y en 1995 yo era cabo operativo en una unidad destacada en Chiapas. La misión que marcó mi vida para siempre comenzó con algo simple: una llamada de auxilio. El poblado de Nueva Palestina, un asentamiento rodeado por la selva lacandona y próximo al río Chocolja, reportaba desapariciones misteriosas. Cazadores, pescadores y hasta niños pequeños habían desaparecido cerca de los márgenes del río en las últimas semanas. Algunos decían que era obra de un cocodrilo gigante, otros, que un jaguar fantasmal los acechaba. Pero entre susurros, los ancianos hablaban de algo peor: una bestia de agua, un demonio antiguo, que despertaba con la temporada de lluvias. El ejército decidió enviar una patrulla de reconocimiento. Nos asignaron a 8 hombres bajo el mando del subteniente Ramírez. Íbamos equipados con armamento estándar, machetes, brújulas, radios de corto alcance y víveres para 3 días. La primera parte del camino fue normal: calor infernal, humedad que nos pegaba la ropa al cuerpo y mosquitos del tamaño de aviones. Cruzamos ríos, pantanos, árboles caídos y laberintos de lianas. Pero cuanto más nos acercábamos al río Chocolja, más pesado se volvía el ambiente. Era como si el aire mismo quisiera empujarnos hacia atrás. Llegamos al poblado al atardecer. Nos recibió un anciano lacandón llamado Mateo. Era el líder de la comunidad y nos rogó, casi llorando, que no nos acercáramos al río por la noche. La bestia caza en la oscuridad. No la verán venir. El subteniente Ramírez, un hombre de ciencia y órdenes estrictas, desestimó las advertencias como supersticiones rurales. Esa noche, instalamos el campamento a unos 100 metros del borde del río, en una pequeña elevación natural. Montamos turnos de vigilancia, iluminamos el perímetro con antorchas y establecimos comunicación cada media hora vía radio. Todo marchaba bien hasta cerca de las 2 de la madrugada. Fue el soldado Pérez quien dio la alarma primero. «Algo en el agua. Movimiento en el río», gritó, despertándonos a todos. Corrimos a sus puestos con armas listas. Desde nuestra posición, iluminamos el cauce oscuro con linternas de alto alcance. Durante un instante vi claramente la superficie del Chocolja, tranquila, apenas ondulada por la corriente. Pero algo enorme, mucho más grande que un cocodrilo, rompió la tensión del agua y se sumergió velozmente. «Debe ser un animal», dijo Ramírez, aunque en su voz había duda. No había oportunidad de más discusión. Un grito desgarrador nos heló la sangre. Pérez estaba siendo arrastrado hacia el río. Lo vimos forcejeando desesperadamente con algo que lo sujetaba por las piernas, jalándolo con una fuerza monstruosa. Corrimos hacia él, pero el lodo y las raíces nos retrasaron. Disparamos hacia la sombra que lo arrastraba, pero no hubo reacción. En segundos, Pérez desapareció bajo las aguas negras. Solo quedó su casco flotando un momento. Y luego, nada. El subteniente ordenó un repliegue inmediato hacia la zona más alta. Pero en el camino, una sombra enorme nos emboscó. Emergió del barro, golpeando con una extremidad monstruosa a 2 soldados que cayeron al suelo, como muñecos de trapo. Fue la primera vez que vi su forma a la luz de las linternas. No era ni un cocodrilo, ni un jaguar. Era algo imposible. Una criatura semihumana, de piel viscosa y ojos rojos como ascuas. Su cuerpo estaba cubierto de algas y fango. Sus brazos terminaban en garras membranosas, como las de un reptil, y sus dientes eran hileras irregulares de colmillos amarillentos. «¡Fuego libre! ¡Fuego libre!», gritó Ramírez. Descargamos todo nuestro arsenal sobre la bestia. Las balas parecían afectarle poco, pero al menos la obligaron a retroceder hacia el agua, soltando un gruñido inhumano que nos heló hasta los huesos.
Nos replegamos aún más adentro de la selva, sin atrevernos a acercarnos otra vez al río. Pasamos el resto de la noche despiertos, formando un círculo defensivo, sabiendo que aquella cosa no había terminado con nosotros. Al amanecer, nos faltaban 3 hombres: Pérez, Torres y Gutiérrez. Sus huellas simplemente se desvanecían hacia el agua, como si algo los hubiera borrado del mundo. El anciano Mateo nos esperaba en el poblado con la cabeza baja. La bestia es vieja, viene del tiempo de nuestros abuelos. Fue despertada cuando ustedes empezaron a dragar el río para construir caminos. Nos dijo con tristeza. Nos contó que según sus tradiciones, el río Chocolja estaba custodiado por un ser al que llamaban el Guardián Ahogado, un espíritu de destrucción que protegía los cursos de agua sagrados. Si se le molestaba, se cobraba vidas humanas como ofrenda. Oficialmente, regresamos a la base reportando desapariciones accidentales durante operaciones en terreno hostil. La verdad quedó entre nosotros. Habíamos enfrentado algo que no pertenecía a nuestro mundo moderno. Desde entonces, cada vez que veo una masa de agua oscura, no importa si es un charco o un lago, un escalofrío recorre mi espalda. Y sé que allá, en las profundidades del Chocolja, la bestia sigue esperando, porque su hambre nunca se sacia.